Buenas tardes, queridos amigos de Opinión Ciudadana. El día de hoy nos encontramos con una candidata que incursionó en la vida de la política a partir de estas fechas y que es la doctora Sara Ladrón de Guevara, ex rectora de la Universidad Veracruzana, académica, investigadora, gente conocida y reconocida aquí en nuestra ciudad capital y que hoy pues está incursionando, como lo dije hace un momento, en la vida política. Doctora, buenas tardes, bienvenida a Opinión Ciudadana. Muchas gracias, don Bernardo, un placer, muchas gracias por la invitación. Oiga, antes que nada, ¿cómo está viendo y cómo está tomando usted esta nueva incursión en la vida pública política aquí en Veracruz? Pues son tiempos muy interesantes. Estamos en un escenario, digamos que inédito en el país, en la medida en que es una elección enorme. Hay una cantidad de cargos, más de 20,000 cargos que se van a decidir el 2 de junio. Y son tiempos muy interesantes porque observábamos hace unos meses la fuerza del Estado insistiendo en su única opción política y partidista, y de pronto una coalición que significa un pluralismo de pensamiento, de ideologías, y que está enfrentando a esa fuerza del Estado en el tiempo electoral, de manera que los ciudadanos compartimos una responsabilidad enorme para el 2 de junio decidir quiénes serán gobernantes del Poder Ejecutivo, tanto el presidente de la República, el gobernador del estado, en algunos estados los presidentes municipales. Entonces tenemos el Poder Legislativo, tanto en el Congreso de la Unión, la Cámara Alta y la Cámara Baja, los senadores, los diputados federales y también los diputados locales. Se va a cambiar también el Congreso del Estado. De manera que es un tiempo importante para las y los mexicanos, y es un tiempo de enorme responsabilidad compartida. Oiga, doctora, me gustaría que nos platicara un poco algunas de las propuestas que trae en mente ahorita que es usted candidata para el Senado de la República y que bueno, que al final del día la gente quiere escuchar eso, propuestas, ideas. ¿Qué trae usted en mente para...? A mí lo que me convenció de participar fue la conciencia de una centralización del poder en una sola persona y de la búsqueda de volver a la división de poderes. El legislativo está para eso, y sin embargo se ha venido practicando que el presidente de la República manda una iniciativa y no se le cambia ni una coma. A mí lo que me convenció es, por un lado, ver al presidente de la República expresar que iba a desaparecer los organismos autónomos y dejarle eso de tarea a la próxima que ocupara la presidencia de la República, expresando claramente que él estaba asegurando que sería Claudia Sheinbaum la presidenta y que le dejaba la tarea de la desaparición de los organismos autónomos. Y por otro lado, ver a la ciudadanía expresarse en las plazas y ver ese zócalo lleno, al mismo tiempo que está el presidente diciendo voy a desaparecer los organismos autónomos y la ciudadanía diciendo no quiero que los desaparezcas. Entonces, ¿cuál puede ser la voz de esos ciudadanos? Los partidos políticos hacen acuerdos y entonces el gobierno, con su partido en turno, hace que los legisladores voten todos al unísono por la decisión del presidente de la República. Y entonces la oposición, si no tiene fuerza en el legislativo, pues ya se ve agotada. Entonces, quiero decir que el PRD me invitó y yo les dije, es que yo no quiero militar en ningún partido. Yo quiero mantener la libertad de pensamiento, de expresión, de argumentación, de diálogo, de debate, de discrepancia. Yo quiero esa libertad que la academia siempre me ha dado. Y entonces el PRD me dijo, no, nosotros queremos proponer candidaturas verdaderamente ciudadanas. Y yo creo que esa es la opción para la ciudadanía, tener voces en el poder legislativo que expresen lo que ellos han encontrado eco solo en las calles. Las manifestaciones que defienden a los organismos autónomos, insisto, o la que vimos el 8 de marzo de las mujeres. Las mujeres nos estamos quejando y estamos saliendo a las calles porque no estamos siendo atendidas, porque han reducido los programas que apoyaban a las mujeres,
porque seguimos viviendo ambientes de violencia en todos los ámbitos, en la política ni se diga, también en los ámbitos públicos, en los de trabajo, en los educativos y muy lamentablemente inclusive en nuestras familias. Entonces, ¿dónde pueden encontrar las mujeres una voz ciudadana que defienda sus intereses? Y yo quiero ser esa voz ciudadana, yo quiero poder expresar lo que las mujeres dicen en la calle, lo que los jóvenes manifiestan en los espacios educativos, lo que la ciudadanía toma las plazas y grita. Oiga, doctora, ¿qué hacer ante esta ola de inseguridad, como usted lo comentó, de violencia, de completo desprestigio de la ley y del gobierno mexicano que hoy tenemos, de pasar por encima de los demás? Va a ser una elección complicada para muchos de ustedes como oposición. Hoy estamos viendo básicamente lo que hace 70 años se hacía aquí en México, el PRI. Hoy lo hace Morena. ¿Cómo tumbar, cómo ganar, cómo avanzar ante estas circunstancias en el país? ¿Cómo avanzar? Desde luego hay cosas que corresponden al Ejecutivo. Las decisiones de los temas de seguridad son políticas que se establecen desde el Ejecutivo. Pero justamente creo que un poder legislativo fuerte, que contenga oposición, que no sea todo del mismo pensamiento, para que no sea mandado desde el Ejecutivo para aprobar las distintas modificaciones legislativas lo que signifiquen. Hemos visto un sexenio que nos hicieron la promesa antes de llegar a la presidencia de la República. Morena y el presidente de la República como candidato nos dijo que iba a llevar al ejército de regreso a sus cuarteles, y en cambio ha fortalecido al ejército de una manera impresionante, y esto ha sido validado en el legislativo. Entonces las políticas de seguridad las imponen el poder ejecutivo, pero debe haber un poder legislativo que revise, que se informe, que tenga los mejores expertos, que haya una opinión, un debate, y no una votación, insisto, por mandato popular. Entonces eso creo que debe ser el legislativo, y por eso tengo el interés de participar como senadora de la República. Oiga, doctora, ¿qué hacer ahora que el tema de la academia también está bastante desprestigiado, que lo han dejado a un lado, que han reducido para el tema de becas, dinero, los recursos? ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo impulsarlo del Senado de la República para que esto vuelva a surgir, para que los estudiantes otra vez tengan becas para irse al extranjero y prepararse? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo desde ahí? Sí, hay un embate a las autonomías. El gobierno actual no quiere organismos autónomos y tampoco quiere autonomías en las universidades. Y también han tratado de manera inadecuada, desde mi punto de vista, a los centros de investigación CONACYT, imponiendo desde la cúpula medidas que han debilitado a estos centros, y también modificaciones que han significado el debilitamiento de la autonomía universitaria en varios estados. Y justamente esa ha sido mi lucha, y por eso también accedía a participar en estos tiempos de embates a las autonomías. Yo trabajé mucho defendiendo la autonomía universitaria, en particular de la Universidad Veracruzana, cuando estuve en la rectoría. Soy ahora miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Occidente, y allá esta universidad está en Sinaloa. Allí hay 3 universidades autónomas: la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es la más longeva y también la más grande, y la Universidad Autónoma de Occidente, que es más pequeña y más reciente, y también hay una intercultural. Y el gobernador mandó una iniciativa para una modificación de ley de educación superior en el estado, que implica la elaboración de consulta para modificación de leyes orgánicas por parte del Congreso. La Universidad Autónoma de Sinaloa reconoció eso como un embate a la autonomía y se amparó enfrentando esa ley, pero la Universidad Autónoma de Occidente, de cuya Junta de Gobierno formo parte, pues es pequeña, y en este momento están modificando la ley, así que va a desaparecer la Junta de Gobierno. Se va a optar por una elección de rector universal de toda la... ¿Cómo está viendo usted de fuerte
a esta alianza opositora aquí en Veracruz? ¿Cree que haya una posibilidad real de ganar la elección para el tema de la gubernatura y para la senaduría? Yo creo que sí. Me parece un escenario muy interesante porque hace unos meses pensábamos que no había oposición, que la oposición estaba muy disminuida y que iba a ser una elección de Estado y que íbamos a tener quienes nos mandaran desde la presidencia de la República. Pero a mí me ha sorprendido muy gratamente que el PRI, el PAN y el PRD hayan encontrado los puntos de acuerdo, porque me parece que eso es la política, encontrar en qué estamos de acuerdo y que hayan unido fuerzas, porque nos podría parecer imposible que PRI, que PAN y PRD juntasen sus esfuerzos, y sin embargo, precisamente encontrando dentro del pluralismo esas ideas en las que estaban de acuerdo, han podido proponer candidaturas conjuntamente. Y eso pues es una enorme fortaleza. Yo pienso que en este momento la coalición Fuerza y Corazón por México, Fuerza y Corazón por Veracruz, significa pluralismo. Y por eso también me pareció interesante de participar cuando recibí la invitación, porque creo que México es plural. Creo que México es diverso, creo que Veracruz es plural, Veracruz es diverso, y que esta conjunción de fuerzas reivindica la diversidad de la ciudadanía y no, insisto, una línea que mandata una sola persona de manera popular, de manera autoritaria, y que todos se alinean a lo que esa persona dice. Creo que la riqueza de la política es encontrar las coincidencias y sumarse en los acuerdos y seguir debatiendo y seguir hablando y seguir expresando y seguir dialogando en estas expresiones de intereses, de visiones, de perspectivas distintas. Y creo que eso es lo que está proponiendo la oposición, una posibilidad de conjuntar esfuerzos cuando estamos insisto, en el pluralismo que este mosaico que se llama Veracruz o este mosaico que se llama México significa. Oye, doctora, ¿cómo hacer para que Veracruz vuelva nuevamente a los estándares de educación que tenía hace algunos años? Sí. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque Veracruz es un estado grande en todos los sentidos, sí. Pero creo que en el tema educativo hoy estamos debiéndole a nuestros niños, jóvenes. Hay un problema, es un problema. La educación en el último sexenio no tuvo un programa, no tuvo una propuesta. Lo único que prometieron desde antes de llegar al poder fue que desaparecería la reforma educativa. Es verdad que la reforma educativa era una reforma laboral, no significaba un proyecto educativo novedoso, pero desaparecieron la reforma educativa, pero no propusieron un nuevo programa educativo. Y además ocurrió la pandemia, que significó que los niños estuvieran en su casa y que intentaran mantener sus estudios a través de televisión o de computadoras, pero que no sabemos que no funcionó y no se ha medido la terrible debacle educativa que vivió este país. Las universidades rápidamente empezamos mecanismos para hacer clases en línea, no del todo exitosa, le avanzamos y es muy bueno en programas que tienen que ver solamente con pensamiento teórico. En las humanidades eso se da muy bien, pero hay formaciones que implican prácticas, que implican técnicas, que implican hasta cuestiones corporales, por ejemplo en las artes. Qué difícil si no hay la interacción humana, trabajar para las artes escénicas. Qué difícil para los médicos, los veterinarios, las enfermeras, sin tener la práctica que implica la posibilidad de estar en los laboratorios, en los espacios educativos. Me parece que ese es un pendiente que tenemos en México, que este sexenio se fue para atrás. Dignificar la educación. Totalmente, pero a partir de una Secretaría de Educación que sea fuerte y que tenga un plan educativo. No lo hubo. Hoy por hoy la Secretaría de Educación está invisible.
La anterior también lo fue, muy lamentablemente, y el anterior también. Tuvimos 3 secretarios de educación y no vimos un plan educativo, solamente la crítica a una reforma laboral que se había implementado para la evaluación de los maestros en el sexenio pasado. No hay un buen plan en este momento. Se debilitaron también los esfuerzos por tener escuelas de tiempo completo que significaban una mayor calidad educativa. Y también hay un desdén por la calidad educativa. Yo observo que las universidades autónomas hemos considerado el tema de la calidad y nos hemos esforzado por lograrlo. Hoy por hoy, en México, las mejores opciones educativas están en las universidades autónomas, con algunas excepciones honrosas en la iniciativa privada, pero son las autónomas que tenemos, en donde tenemos una buena calidad de educación superior. Entonces yo observo que este sexenio ciertamente desdeñó la educación y lo que significa dar calidad educativa y lo que significa formar profesionistas de calidad. De hecho, hay un desdén por el profesionalismo, por las profesiones en general. Se ha despreciado el trabajo de los historiadores, de los arqueólogos, de los médicos, de los ingenieros, de los arquitectos. Se habla de los beneficios de las culturas tradicionales. Yo coincido, sí hay una sabiduría en la cultura tradicional, pero hacer un camino con técnicas tradicionales está muy bien para caminos vecinales, para espacios cortos, pero cuando vas a hacer supercarreteras y puentes necesitas ingenieros de primera, y hay un desdén por la sabiduría que hemos construido, por el conocimiento y por los profesionistas de calidad. Hay un desdén. Qué bueno que volteemos a ver a los saberes tradicionales, pero esos deben sumarse a las capacidades profesionales que nos da la educación superior de calidad, y yo creo que debemos de cambiar el rumbo y de mejorar la educación en su conjunto. Veracruz es una tierra de educadores, tenemos una tradición bárbara en la educación y creo que se ha descuidado ese desarrollo y esa punta de lanza que significaba Veracruz en la educación a nivel nacional. Oiga, doctora, desde el Senado de la República, cuando sea usted senador de la República, ¿qué hacer con la Universidad Veracruzana? ¿Cómo ayudarla desde ahí? Usted es su alma mater y finalmente, ¿cómo ayudar? Pues no solo a la Universidad Veracruzana, si llego al Senado de la República, a mí me parece que podríamos implementar medidas para fortalecer las autonomías universitarias. Justo para la Universidad Veracruzana yo logré 2 modificaciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz. Entonces eso significa que tengo un poquito de experiencia legislativa. Yo logré que la Universidad Veracruzana tuviera autonomía presupuestaria. Ahora no se está cumpliendo. No se cumple la ley, pero bueno, ese es un problema del Ejecutivo y el Legislativo nuevamente. Pero hay una autonomía presupuestaria de la que goza la Universidad Veracruzana y que acaba de lograr la Universidad de Guadalajara. Son las únicas 2 universidades que han logrado esa autonomía presupuestaria. Y yo estuve en la Universidad de Guadalajara en la Feria del Libro, no esta última sino la anterior, en una mesa sobre autonomía expresando las virtudes de la autonomía presupuestaria, y ya la lograron allá. Sería fantástico que lográramos para todas las universidades del país la autonomía presupuestaria, estableciendo esto un porcentaje del presupuesto estatal dedicado a su universidad autónoma o sus universidades autónomas. Y eso significaría que ya no dependes de la simpatía o la antipatía que tiene un rector con un gobernador para que le asigne o no presupuesto. No pueden las universidades ser rehenes de que correspondan a la misma ideología partidista o que sean cuates. Tiene que ser algo normado. Otra cosa que se podría lograr es que el recurso federal llegara directamente a las universidades. Para eso hay que cambiar una ley de coordinación fiscal, porque en este momento el recurso federal llega a los gobiernos estatales y ya los gobiernos se la pasan a las universidades, y a veces no se lo pasan. Y eso lo sé porque por experiencia nos pasaba en la Veracruzana, pero pasaba en muchas universidades y así me lo hicieron saber muchos rectores. Sería muy bueno cambiar esa ley para que el recurso federal, que es asignado desde el Congreso de la Unión, pues ya fuera directo a las universidades, y las universidades por supuesto tienen que rendir cuentas y ser transparentes con su uso. La rendición de cuentas no está reñida con esa autonomía presupuestaria. Otra modificación que yo logré a la Constitución del Estado de Veracruz fue que la Universidad Veracruzana pudiera presentar iniciativas para modificar su propia ley.
Esa facultad la tienen muy pocas universidades. Qué bueno sería modificar la legislación para que todas las universidades que son autónomas y deben autogobernarse tengan la capacidad de presentar iniciativas que ellos mismos construyan como comunidad y que no estén a expensas de que los congresos estatales modifiquen sus leyes sin avisar. Yo participé mucho en la construcción de la Ley General de Educación Superior Federal, y allí establece que para que un congreso valide una ley debe esta ser aprobada por el máximo órgano de las universidades, de la institución de educación superior. Y sin embargo, les estaba comentando hace un momento que en Sinaloa, pues eso lo modificaron estatalmente y no les importó. Por eso la Universidad Autónoma de Sinaloa pudo ampararse, porque es contrario a lo que dice la Ley General de Educación Superior, que rige para todo el país. Entonces yo creo que hay cosas que se pueden hacer a nivel legislativo para mejorar las condiciones de las instituciones de educación superior autónomas, y que eso sería para mejorar aún la calidad educativa. ¿Está peleada la educación con la política? ¿Usted cree que esté peleada? Alguien dijo No. que por qué Sara Ladrón incursiona en el tema de política si es académica. Sí, yo soy académica. ¿Usted cree que esté peleada? No, yo soy académica e hice mucha política. Cuando estuve al frente de la rectoría me tocó hacer política y de todo tipo. Me tocaron 4 gobernadores y de manera muy interesante, de 3 ideologías políticas partidistas distintas. Yo empecé el rectorado con Javier Duarte, luego estuvo un breve tiempo Flavino Ríos, luego ganó un gobierno del PAN, aunque era una coalición PAN-PRD, con Miguel Ángel Yunes Linares, que estuvo un breve tiempo porque habían modificado para empatar los calendarios electorales, entonces estuvo solo 2 años, y luego me tocó con Cuitlahua García Jiménez, que es el actual gobernador del estado y que fue por Morena propuesto. Entonces yo gestioné con todos estos gobernadores, y claro que era un tema político, y claro que podía yo dialogar con todos, hasta con Javier Duarte, debo decirlo. ¿Transitó bien con todos? ¿Transitó usted bien con todos? Con desencuentros con todos y con acuerdos con todos, ¿no? Incluso con Javier Duarte, a quien que realmente había hecho un mal uso del recurso que correspondía a la universidad, yo no lo asumí como un pleito personal. Esto no era un tema personal, era un tema institucional. La universidad que reclamaba lo que le correspondía por ley, eso es todo, y no lo hice un pleito personal. Y desde luego que en cada uno hubo desencuentros con todos los gobernadores, pero hubo acuerdos y hubo encuentros, y eso permitió que yo recibí una universidad que tenía un enorme adeudo por parte del gobierno del estado y que estaba generando adeudos con el pago de sus compromisos, y yo entregué una universidad sana financieramente, además con una autonomía presupuestaria que le aseguraba una continuidad saludable financieramente, y ya sin adeudos. Yo logré pagar lo que la universidad debía, la tenía yo al corriente, pagábamos rapidito hasta los que se jubilaban, que ahora sé que hay un retraso importante, porque teníamos eso, finanzas sanas. Yo dejé una universidad que había logrado esa solidez financiera, que es de la cual se parte para toda la calidad educativa. Entonces, sí, he hecho política, como rectora la hice, la tuve que hacer, y creo que todos los seres humanos hacemos política, y yo quisiera un mundo de política con gente más preparada. Yo tengo una formación sólida en la academia, yo soy antropóloga, me he dedicado al periodo prehispánico, a la arqueología sobre todo, y yo quisiera más políticos que hayan estudiado y que se informen, que se documenten, que acudan a expertos, y no que reciban instrucciones para levantar la mano cuando hay que votar por una u otra opción, sino que estén abiertos al diálogo, a la reflexión y a la mejor opción. Yo quisiera más académicos en la política. Oiga, una última reflexión de parte suya. ¿Qué le diría a las personas que la van a ver en un ratito más que se suba esta entrevista a nuestras redes? ¿Qué le diría a la gente para que votara por ustedes, por la coalición y directamente por usted como candidata al Senado? Yo primero quiero llamar a que voten. Quiero pedirle a las y los jóvenes que salgan a votar, porque ellos pueden decidir esta elección.
el 2 de junio. Y es una responsabilidad que compartimos. Yo quiero sobre todo que salgan a votar y que voten por quienes consideren que son mejores. Desde luego yo quiero llegar al Senado y será un honor que su voto me favorezca. Pero sobre todo yo quiero insistir en el llamado a las jóvenes, a los jóvenes, a las mujeres, a todas las y los ciudadanos que no den por perdido esta elección, que no den por hecho que ya está decidida, que las encuestas son manipuladas, que a veces las encuestas se contestan porque decimos lo que creemos que quieren oír y que lo que nos enseña la ciudadanía es que hay sorpresas. Yo recuerdo cuando estaba segura que iba a haber una mujer presidenta en los Estados Unidos y todo el mundo decía que era Hillary Clinton, y no ganó Hillary Clinton, y tuvieron un terrible presidente que me parece que habría sido un mejor camino que hubiera estado Hillary Clinton en la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, esas sorpresas ocurren el día de la elección, pero solo ocurren si la ciudadanía sale a votar. Entonces yo quiero aprovechar este medio y todos los medios posibles para decirle a los ciudadanos, a las ciudadanas y muy particularmente a los jóvenes, que son la mayoría, que salgan a votar. Mi propuesta es llegar al Senado y apoyar las causas educativas, las causas feministas en las que he trabajado, las causas de salud pública por una calidad de los servicios, buscar siempre lo que sea mejor para México, para Veracruz, constituir un contrapeso al Ejecutivo en caso de iniciativas que me parezcan inadecuadas y que así la ciudadanía nos lo esté señalando. Y lo que van a contar si yo llego al Senado de la República es con alguien que va a reflexionar su voto y que no va a recibir instrucciones populares, autoritarias y unipersonales. Doctora Sara Ladrón de Guevara, candidata al Senado de la República por parte del PRD, PAN y PRI, le agradecemos muchísimo la entrevista, su tiempo para este espacio de opinión ciudadana. Un honor. Y a la próxima. Muchas gracias. Gracias.